Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la. Hola,
Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Somos Oasis de Redención y el día de hoy, al igual que todos los domingos, estamos reunidos de esta forma, virtualmente, para rendir culto al Señor. Les quiero dar la bienvenida especialmente a quienes se están conectando y es primera vez que nos acompañan. Siéntete bienvenido. Estamos muy felices que nos puedas acompañar y a todos nuestros hermanos un abrazo desde aquí, desde casa, anhelando, como lo hemos reiterado el último tiempo, podernos reunir prontamente. Para dar inicio, les quiero invitar a que me acompañen en una lectura bíblica en el Salmo 31. Yo lo voy a leer en versión NBI, así es que para quienes no tienen una Biblia a mano o no tienen esa versión, lo vamos a proyectar para que ustedes puedan seguir la lectura. Dice, desde el versículo 19, «Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada». La semana pasada comenzamos con una nueva serie de sermones de mano de nuestro presbítero Esteban, y él nos compartía esta parte de la carta a los Efesios, de esta parte práctica que nos comentaba él, ¿lo recuerdan? Y claro, esta parte práctica que nos enseñaba el presbítero también se subdivide a su vez en una enseñanza con respecto a las actitudes que el Señor quiere que tengamos y también a las cosas o acciones que Dios espera de nosotros. Y el presbítero Esteban la semana pasada compartía un poco de ambas, ¿verdad? El día de hoy el Señor nos va a estar hablando respecto de las acciones concretas que Él espera de nosotros. Quizás no en un ambiente tan cotidiano y doméstico, sino que cuando las cosas no van bien, cuando todo es difícil. Así es que prepare su corazón para que en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de todo lo que nos está tocando vivir, así como acabamos de leer, podamos ver esa bondad de Dios en medio de esas circunstancias. Les quiero invitar que podamos orar y luego cantemos juntos una alabanza. Señor, Dios nuestro, gracias Señor por este momento y la oportunidad que nos das, Señor, con la tecnología de poder rendirte culto, de podernos reunir y de esta forma, Señor, glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque no hay pandemia que pueda detener que tus hijos se rindan ante ti para rendirte alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque no hay pandemia que nos pueda detener para hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque no hay pandemia que pueda detener que tú hables a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta posibilidad. Te pido por aquellos que se están sumando a esta conexión, háblanos, Señor, a nuestro corazón para que nuestras actitudes sean las que tú esperas y nuestras acciones las que tú demandas. En el nombre de Jesús, este culto es para ti, nuestro corazón, nuestra rendición es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel.
adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad de los perdonos, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad de los perdonos. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. ¿Recuerdan cómo se llama la serie que estamos estudiando, que comenzó la semana pasada? Se llama Creciendo contra el enemigo. Es un título bien potente. Y el deseo de mi corazón y mi oración es que este crecimiento que el Señor espera de nosotros no solo lo vivamos juntos, sino que además sea un aliciente para cualquier situación, circunstancia que usted esté atravesando. Y en esto que ya le adelantaba anteriormente de estas acciones que Dios espera de nosotros, quiero compartir algo muy potente que se repite en varios textos, en realidad, en la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que es un mandato recurrente y permanente para nosotros como cristianos, pero que además infunde mucho aliento, mucha esperanza y también mucho coraje.
No les voy a dar más suspenso. Este texto se encuentra en Corintios 16:13. Yo nuevamente la voy a leer, Primera de Corintios 16:13. Yo nuevamente lo voy a leer en la versión NBI. Y dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Si se dan cuenta, en ambos versículos 13 y 14 hay una demanda de Dios hacia sus hijos que tiene que ver con una acción más que con una actitud. Y esta es la acción que Dios, con la cual Dios nos quiere desafiar el día de hoy, con la cual Dios nos está invitando a vivir las circunstancias que estamos viviendo. Y es muy, muy heavy. No sé qué palabra entregarle a esta demanda de Dios a sus hijos. Quiero que juntos, esta vez usted no lo lea, sino que escúcheme. Y en realidad escuche al Señor a través de su palabra, hablándole a usted. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Esta demanda de Dios hacia sus hijos no solo es un desafío enfrentar, que en medio de circunstancias difíciles Dios nos diga: permanezcan en la fe, sean valientes y fuertes. Yo lo que quiero que ustedes noten es que el Señor, bueno, claramente aquí le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y también nos está hablando a nosotros, en plural: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Este es el llamado el día de hoy para nosotros, esta comunidad, este grupo, esta iglesia, estos seres. Mantengámonos alerta, sí, pero no solo eso. Firme, permaneciendo en fe, siendo valientes y fuertes, pero sobre todo, haciendo todo con amor. Adoremos, glorifiquemos al Señor, cantemos esta alabanza y sigamos reflexionando que estas palabras del Señor a sus hijos, a ti, a mí, a nosotros, nos siga desafiando el día de hoy y siga calando en nuestro corazón. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro en ti, Señor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Te confieso mi delito con contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria ya quiero en ti perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti.
Señor, entrego mis riquezas, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti tenga el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Quiero compartir con ustedes un texto que es muy conocido, pero quiero complementarlo o llevarlo al Salmo 31 que leímos en un comienzo, y se trata de el versículo que se encuentra en Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y si continuamos donde habíamos dejado la lectura, en el Salmo 31, que sería el versículo 22, dice: en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Confesemos en este momento nuestros pecados, supliquemos al Señor. Él va a oír nuestra voz, nos va a perdonar y nos va a ayudar. Tengamos este momento juntos y preparemos nuestro corazón a lo que Dios está hablando a su iglesia, a sus hijos, a sus amados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti para confesar, para rendirnos, Señor, de nuestros pecados. Padre, sabemos que te fallamos. Sabemos, Señor, y reconocemos delante de ti que somos tan limitados, que el pecado muchas veces toma el lugar que no le corresponde a nuestras vidas, Señor. Y en este momento te queremos pedir perdón por lo que en este momento estamos confesando desde nuestro corazón. Y nos aferramos a las promesas de tu palabra, Señor, en que tú no solo nos oyes, sino que nos perdonas y nos ayudas a ser fuertes, valientes, a mantenernos alerta para que el pecado no tome el lugar que no le corresponde, y sobre todo para permanecer en fe. Perdónanos, Señor, y gracias porque tenemos la convicción absoluta que tú oyes nuestra oración, que tú oyes nuestra confesión. En el nombre de Jesús, amén. Que esta siguiente alabanza sea también una oración, que esta alabanza también sea una confesión, en que digamos que Él es nuestro Señor. Porque cuando reconocemos y decimos que Él es nuestro Señor, nada, absolutamente nada, tiene lugar o podría ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Adoremos. Hoy
presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí soy, límpiame. De tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí soy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí soy, límpiame. De tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí soy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. El Señor, la verdad es que es bueno. Y si en nuestro corazón hay duda, si en nuestro corazón hay temor, estoy convencida que el Espíritu Santo va a tratar con nosotros, no solo para sacar el temor, sino para llenarnos de fe, llenarnos de esperanza y de convicción en que no estamos solos, que no solo tenemos a nuestros hermanos a quienes acudir, a nuestra iglesia, sino que el Señor está con nosotros. Él nos fortalece. Él es quien infunde esa valentía o ese coraje. Y si usted cree que no lo tiene, si usted cree que le falta, el llamado del Señor es a tomar una actitud el día de hoy, a ser fortalecido. ¿Y cómo puede ser usted fortalecido? Pues bueno, escuchemos lo que el Señor en su palabra, en el sermón del día de hoy, tiene para decirnos. No sin antes poder concluir con el Salmo 31. En este texto, en el versículo 23 al 24, que dice: amen al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor.
todos los que en el Señor esperan. Si usted cree que necesita más fortaleza, más valor, más fuerza, espere en el Señor. ¿Y qué significa esperar en el Señor? Desearlo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las bodas del Cordero? De la novia que estaba esperando, ¿cierto? Esperemos al Señor. Y en esa espera, en ese peregrinaje de espera al Señor, Él va a tratar con su vida. Él nos va a fortalecer, nos va a llenar de aliento, porque la obra es de Él. Quiero que antes de poder orar por el predicador y poder dar paso al sermón del día de hoy, como todos los domingos, siempre agradecer a los hermanos que están sirviendo detrás de esta transmisión. No solo el día de hoy, quizás viendo que todo fluya bien, que la transmisión se efectúe de la forma correcta, sino que durante la semana, en diferentes cosas, en diferentes momentos, en diferentes servicios. Gracias a todos ustedes, gracias a quienes hacen posible que la palabra del Señor llegue a diversos hogares. Gracias a quienes están sirviendo a otros. Gracias, hermanos. La verdad es que no los nombro porque son muchos quienes han asumido un desafío de negarse a sí mismo y servir a otros. Así que gracias a cada uno de ustedes. Los avisos de la semana son, recuerden que por el mes de enero estamos suspendidos con algunos ministerios, pero los dejamos invitadísimos los días miércoles a las 20 horas a conectarse al Ministerio de Oración. Qué tremendo ha sido lo que Dios ha hecho en medio de nuestra iglesia, incluso cómo ha tratado con nuestra fe a través del Ministerio de Oración. Así que a todos aquellos que pueden en ese horario, conéctese. Va a bendecir su vida y usted también con su oración va a bendecir la vida de otros. Eso, de lo que me recuerdo. Ahí después alguien me retará si me olvidé de dar algún aviso. Y bueno, quiero compartir con ustedes el texto del sermón del día de hoy. Es muy breve, pero pongan mucha atención porque lógicamente está muy conectado a todo lo que hemos compartido el día de hoy. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo sé que muchos de ustedes se lo deben saber, que probablemente es un texto casi parte de un himno, de un... parte de ustedes, de su vida espiritual. Así que permitamos que Dios nos sorprenda el día de hoy con esto que nos va a hablar a través de este texto, que dice así. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Si se dan cuenta, me voy a anticipar un poquito, que el predicador me perdone. El Señor está demandándonos ciertas actitudes, pero no dependen de nosotros. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. No soy mío, ¿verdad? Porque si así fuera, no tendría mucho éxito la situación. Y eso es lo maravilloso, de que detrás de esta demanda, de este desafío que Dios nos da, está Él. Y si está Él, todo es posible. Absolutamente todo es posible. Quiero que oremos por el predicador, oremos para que el Señor no solo lo llene de luz, de su palabra, sino que también nos pueda a nosotros permitir estar full conectados con lo que se va a compartir en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento de liturgia que tú nos permites tener, Señor, en comunidad.
Y queremos dar paso, Señor, a escuchar de tu palabra. Es por eso que queremos orar por la vida del predicador, por la vida de Darío. Señor, bendice su vida, bendice su ministerio, Señor, bendice su familia, para que en esa bendición que tú les das, Señor, en medio de toda circunstancia, tú te puedas glorificar en su vida y a través de glorificarte en su vida, Señor, Él pueda ser de bendición para otros. Pedimos, Señor, en este momento que tú dirijas todo lo que Él va a compartir con tu iglesia, Señor. Sus palabras, Señor, sus reflexiones. Y que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Damos las gracias por la vida de tu Hijo, Señor, por la vida de Darío. Y damos gracias, Señor, por este momento en que tú nos permites compartir de tu palabra, ser bendecidos y fortalecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, amigos, que el Señor les bendiga. Seguimos en esta serie de exposiciones bíblicas, ¿cierto?, que tienen como objetivo el crecimiento y la madurez espiritual. Ya Esteban la semana anterior nos introducía y nos explicaba un poquito sobre el crecimiento del cristiano, ¿cierto? Y estamos tomando como referente la carta de Pablo, ¿cierto?, a los Efesios. Y quiero comenzar, en honor al tiempo, ¿cierto?, pidiéndoles que ustedes se puedan imaginar lo siguiente. Imagínense, ¿cierto?, a un bebé recién nacido, el cual pasa en los brazos de sus padres todo el día. Todo el día él en brazos, ¿cierto? Ahora quiero que se imaginen a ese mismo bebé con 5 meses de edad. Y con 5 meses él pasa todo el día en brazos de sus padres, ¿cierto? Eso lo veríamos como algo normal, ¿cierto? Que pase en brazos un bebé de 5 o 6 meses, en fin. Ahora quiero que se imaginen a este bebé de 2 años, que aún él pasa en los brazos de sus padres. Ahí podríamos decir, bueno, sus padres lo crían así, su crianza o qué sé yo. Ahora vamos más allá y quiero que se imaginen a este mismo niño, ahora con 7 años de edad. 7 años de edad pasando solamente en brazos. Solamente en brazos. Ahí pensaríamos, ¿cierto?, que algo no anda bien. Algo anda mal. Que no es normal que un niño de 7 años pase solamente en brazos de sus padres. Entonces sus padres van al supermercado, ¿cierto?, van a visitar a alguien, van a comprar, en fin, y con el niño en brazo, aquí y allá y para acá. Diríamos, eso no es normal. Ahora, si ese niño, ¿cierto?, lo viéramos a los 15 años, que todavía pasa solamente en brazos, diríamos que hay un problema. Diríamos que algo no marcha bien en esas familias, ¿cierto? Y veríamos al padre, ¿cierto?, o a la madre con así unos brazos, ¿cierto?, así una espalda, trayendo a este niño de 15 años de allá para acá. Bueno, este ejemplo un poquito burdo, ¿cierto?, es para ejemplificar que muchas veces esto es lo que ocurre en nuestras vidas. Muchas veces la madurez espiritual, ¿cierto?, que es el tema que estamos abordando, nos es un poco esquiva. Y muchas veces pasan los años y seguimos estando en brazos. Pasan los años de nuestra vida espiritual y seguimos estando en brazos, sin avanzar, sin caminar, solamente en brazos. Eso es lo que ocurre cuando no hay un crecimiento en nuestra vida, ¿cierto? Pero como Esteban ya
comenzó a avanzar en este estudio sobre el crecimiento espiritual, ahora creo que en estas semanas hemos ido experimentando, ¿cierto?, lo que es el crecimiento espiritual. Y cuando eso ocurre, cuando comenzamos, ¿cierto?, a dejar de andar en brazos y comenzamos a caminar, comenzamos a crecer espiritualmente, cuando tu vida espiritual comienza a revivir con Dios, cuando las características de la madurez están empezando a verse, cuando esto ocurre, debemos estar seguros de que hay alguien a quien no le va a gustar. Hay alguien a quien no le va a gustar esto. Y quiero avanzar diciendo esto, que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo al cual no le gusta ni tu avance ni mi avance. Tenemos un enemigo, ¿cierto?, que se pone inquieto cuando comienza a ver tu madurez espiritual. Y él, ¿cierto?, como lo veremos más adelante, tratará de frenarte en las distintas áreas de tu vida. ¿Para qué? Para que tu madurez espiritual no avance. Entonces él va a intentar, ¿cierto?, en las distintas áreas de tu vida frenarte, que no avances espiritualmente. Y avanzando un poquito más, ya en el texto mismo, ¿cierto?, de Efesios 6, 10, que es el que vamos a ver hoy, ¿cierto?, decir que Pablo sabía de esto. Pablo sabía de este crecimiento, de esta madurez espiritual. Y quizás para explicar un poquito, ¿cierto?, el trasfondo de esta carta de Efesios, ¿cierto?, decir que Éfeso, la ciudad esta, ¿cierto?, era la tercera ciudad más grande en todo el imperio romano. Ahora, interesante que aparte del tamaño de Éfeso, Éfeso era conocido como un centro altamente religioso. Recordemos que en este lugar estaba el santuario de Diana, ¿cierto?, Artemisa. Aparte, además de esto, ¿cierto?, y no menos importante, era que Éfeso era el principal centro de magia. En toda esa región, Éfeso era el principal centro de magia. Y en el Nuevo Testamento aprendemos lo prominente, lo importante que era la magia, que era la astrología y que era todo tipo de fuerzas malignas en Éfeso, ¿cierto? Y en esta misma línea encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 1 en adelante, ¿cierto?, se nos relata una historia interesante, ¿cierto? Se nos relata cuando Pablo fue a Éfeso, ¿cierto?, y se quedó 2 años. Un tiempo largo, ¿cierto?, para un misionero. Entonces se queda 2 años ahí predicando la palabra de Dios. Y ahí Dios le dio poder a Pablo para realizar distintos tipos de milagros. Incluso cuenta el relato que los pañuelos, ¿cierto?, los paños que Pablo tocaba eran puestos en los enfermos, los cuales sanaban. O sea, era algo tremendo que Dios le permite, ¿cierto?, a Pablo realizar. Un día, cuenta el texto bíblico, ¿cierto?, que había un grupo de judíos que iban expulsando, ¿cierto?, demonios. Y en sus conjuros ellos decían: en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, te ordeno que salgas, decían estos judíos. Iban de lo mejor ellos expulsando demonios y haciendo dinero, ¿cierto? Hasta que un día un demonio les dijo a ellos: a Jesús conozco y también a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? A ustedes no los conoce nadie, les dijo.
Entonces, este hombre que tenía el espíritu, ¿cierto?, impuro, se lanzó sobre ellos, ¿cierto?, los pescó de la chasca, como se dice, y golpeándolos con tanta violencia que estos hombres tuvieron que salir huyendo, golpeados y por si fuera poco, desnudos, dice el relato. O sea, todo eso ocurría en Éfeso, ¿ya? Otro punto importante de Éfeso era el culto que se le entregaba al emperador. Entonces ya tenemos que era una región donde la magia, la hechicería, la astrología, ¿cierto?, estaba muy presente, ¿cierto? Y otro punto es que se le brindaba culto al emperador, el cual, como hemos aprendido, era llamado Kyrios, Señor, ¿cierto? Augustus, divino. Y tanto el emperador como el imperio tenían intenciones de eternidad. No por nada era llamada Roma, ¿cierto?, la ciudad eterna. Entonces estaba todo esto mezclado. En este punto, ¿cierto?, Pablo veía a poderes, ¿cierto?, espirituales que atacaban, ¿cierto?, a un nivel cotidiano, en el día a día. Como también Pablo podía ver sistemas de gobierno, ¿cierto?, enfocados en reemplazar y quitarle la gloria a Dios. Entonces, eso es lo que ocurría en aquel entonces en Éfeso. Entonces, ¿qué es importante para iniciar? Debemos de tener en cuenta estas realidades, ¿cierto?, que ocurrían en Éfeso en nuestra mente al considerar este pasaje, el cual estamos estudiando, ¿cierto?, que habla sobre la guerra espiritual. Guerra que vamos a enfrentar como hijos de Dios. Batallas que vamos a dar contra todo tipo de poderes espirituales, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es necesario que entendamos el contexto de lo que Pablo estaba viviendo, ¿cierto?, al escribir esta carta. Éfeso, una ciudad, ¿cierto?, donde la magia estaba presente, donde la hechicería estaba presente, ¿cierto?, donde el mismo emperador, ¿cierto?, la sociedad alta, ¿cierto?, los gobernantes tenían una intención de eternidad, ¿cierto?, de divino, reemplazando en este caso, o queriendo reemplazar o quitarle la gloria, ¿cierto?, a Dios. Y Pablo, como dije, sabía esto. Y nosotros, ¿cierto?, hoy en día debemos de entender que el propósito que tienen estos poderes, estas potestades, ¿cierto?, es estorbar nuestro caminar hacia una espiritualidad mayor y más madura. Ese es el propósito de todo esto. Quitar, ¿cierto?, estorbar este caminar hacia nuestra madurez espiritual. Porque hay un adversario, ese es un hecho. Y el texto, ¿cierto?, nos revela en Efesios 6, desde el versículo 10 en adelante hasta el 18, nos revela que hay un adversario. Y Pablo, para hacer frente a estos adversarios, nos dice en los versículos del 10 al 12 en lo siguiente. Por favor, acompáñenme en Efesios 6, 10 en este caso. Primero, Pablo nos dice, fortalezcanse. Acá, cuando Pablo dice fortalecíos en el Señor y en su fuerza poderosa, él se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Pablo es reiterativo en mencionar al Espíritu Santo como el poder que nos ayudará. Pablo nos está recordando, al igual que en Efesios 1:19, que la fortaleza de la iglesia está en el Espíritu del Señor. Además, es importante porque la forma en que está escrito el versículo 10 es un imperativo en presente. Esto quiere decir que la acción a la cual Pablo
nos está llamando es una acción en forma continua. Es como que si Pablo dijera: fortalezcanse continuamente en el Señor. Interesante esto. Además de eso, el verbo nos muestra que el fortalecimiento que necesitamos proviene de alguien. Y ese alguien es Dios. No sale de nosotros, sino de Dios y de su poder. No es algo que proviene de mí diciendo: yo puedo fortalecerme, no necesito a nadie. No, no es el sentir. Sino que Pablo en el texto está apuntando a una dependencia a Dios. En Zacarías 10:12, ¿cierto? Dios nos habla en esta misma línea, cuando Dios dice: mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. Entonces es en esta misma línea cuando Dios dice que mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán donde quieran. Entonces, en este versículo 10 de Efesios 6, lo que Pablo está diciendo, el sentir que Pablo quiere expresar con este fortalezcanse, ¿cierto? Es llamarnos ¿a qué? A entender que no podemos solo. Que no podemos solo. Que necesitamos depender de Dios para este fortalecimiento. Es lo primero que Pablo está diciendo. El sentir es: dependan de Dios para su fortaleza. Siguiendo, ¿cierto? Continuando. En el versículo 11 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y acá Pablo nos cambia la imagen. Y acá Pablo nos muestra una armadura. De esta manera nos explica mejor el versículo anterior. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 se nos llama a fortalecernos. Aquí se nos dice dónde y cómo encontrar ese poder. Y la idea de Pablo sería: tomen las armas que Dios les ha dado para pelear contra el adversario. Tomen las armas que Dios les ha entregado para pelear contra el adversario. Es interesante esto, porque a diferencia del versículo anterior, en el cual el verbo nos guiaba a que el fortalecimiento proviene de alguien más, que no sale de mí, acá la dirección es que es uno mismo quien debe ponerse esa armadura. Es uno el que tiene que ponerse esa armadura. Y este sentir lo encontramos también en Romanos 13, versículo 12, donde nos dice: la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado, ¿cierto?, las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Es el mismo sentir que Pablo está expresando. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Entonces, debemos ponernos toda esta armadura. ¿Pero para qué? El texto dice: para que podamos hacer frente a las artimañas, a los engaños, a las trampas del diablo. No vamos a entrar aún en cómo Satanás nos ataca, sino decir que la idea acá es poder vestirnos de toda la armadura para que de esa manera podamos estar firmes. Esta idea de poder estar firmes la encontramos en el versículo 11, 13 y 14, lo cual nos muestra la importancia de estar firmes. Dicho de otra manera, no podremos estar firmes ante los ataques del diablo si no nos vestimos de toda la armadura de Dios. No seamos ingenuos al pensar que podemos ir a la pelea
con las patas y el buche, como se dice, y conseguir buenos resultados. No lo lograremos. Ahora, avanzando, una vez que hemos entendido que debemos fortalecernos en el Señor, versículo 10, ponernos la armadura, versículo 11, estamos en condiciones ¿de qué? De luchar, lo cual encontramos en el versículo 12, que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, amigos, para que no estemos dando aletazos al aire sin saber quién es nuestro enemigo, acá Pablo nos muestra quiénes son estos, los cuales no son de carne y hueso. Entonces, amiga, debo decirte que tu enemigo no es tu esposo. Lamento comunicarte que tu enemigo no es tu esposo. O tú, amigo, déjate decirte que tu enemiga no es tu suegra. Así que no sigamos en esa línea. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es otro. No es de carne y sangre. La palabra lucha acá, ¿cierto?, se refiere tanto a guerra como a una lucha greco-romana, o sea, cuerpo a cuerpo, aplicable además esta palabra para los problemas cotidianos del día a día. Qué interesante. Esto nos debe de llamar desde ya a un discernimiento espiritual y ver que nuestras luchas cotidianas, muchas veces nosotros vemos a personas, a situaciones, pero lo cierto es que detrás de ello, muchas veces, hay fuerzas espirituales trabajando, ¿cierto?, en pos de frenar nuestro avance. Muchas veces. Entonces, rápidamente, para no detenernos mucho en esto, aquí Pablo las que menciona son las de más alto rango en un ejército. Las palabras que Pablo menciona para referirse a estos poderes, a potestades, son las mismas palabras que se usan para referirse a gobernantes políticos. Entonces, esta terminología, estos nombres, responden en primera instancia al poder político-militar que mantenía las huestes y legiones romanas sobre las provincias, ¿cierto? Estos grupos de ejércitos que dominaban, ¿cierto?, vastos territorios. Entonces, otra traducción en esta línea sería que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos y sus jefes que gobiernan nuestro mundo de oscuridad. Que gobiernan nuestro mundo de oscuridad. Y las dos primeras categorías que Pablo usa son principados y autoridades. Es interesante que en el pensamiento astrológico de aquel tiempo, recuerden lo que hablamos sobre el contexto de Éfeso, ¿cierto? En aquel entonces se creía que estos dos tipos de seres eran los que gobernaban la vida humana. Se creía que ellos gobernaban la vida misma, ¿cierto? El tercer título que vemos acá es gobernadores de las tinieblas de este mundo. En el original es poderes de esta oscuridad, siendo esta oscuridad representando la maldad e inmoralidad de la sociedad, como lo vemos en Efesios 5:11, donde dice: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. O sea, estos gobernadores de las tinieblas, ¿cierto?, de este mundo son dioses. Son dioses que gobiernan este mundo oscuro, este mundo malvado. Son poderes que gobiernan a las personas que viven en oscuridad. Es interesante ver la íntima conexión entre inmoralidad sexual, ¿cierto?, y estas fuerzas demoníacas.
Y un cuarto título que menciona Pablo es huestes espirituales de maldad o ejércitos espirituales malignos en las regiones celestiales. Esta es otra forma de referirse a los espíritus malignos o demonios que causan el mal en este mundo. En esta línea, amigos, ¿logramos dimensionar lo grande de esto? Esto no es un juego y es necesario que lo entendamos así. Estos seres malignos tienen dominio sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre los desobedientes. No es un control absoluto ni total, ya que ellos están bajo el señorío de Cristo, pero tienen poder y tienen la capacidad de causar daño. Con lo que hemos visto, debemos ser capaces de ver a todo un ejército tremendamente bien organizado, con un sistema estratégico y táctico de maldad que se opone a todo lo relacionado a Dios. Todas estas fuerzas que hemos visto, todos estos poderes, toda esta maldad, debemos ser capaces de verlas como algo tremendamente bien organizado, con un sistema estratégico que avanza, sistema táctico de maldad que se opone a todo lo relacionado a Dios. Es necesario que veamos esto. Viendo todo esto que te comento, la pregunta es, ¿estás preparado para la batalla? ¿Sabes contra quién te enfrentas? ¿O estás tirando manotazos al aire? Porque mientras estamos despistados, ¿cierto? Mirando las moscas, creyendo que todo está bien, hay un batallón enemigo que está avanzando sin piedad, acechando y dejando vidas tremendamente secas y llenas de muerte. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no vimos venir el golpe. No vemos al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es sutil. El enemigo se mete en nuestras vidas con manjares ricos al paladar. Él es tremendamente sutil. No te das cuenta cuando Él se mete en tu vida con manjares que son ricos al paladar. Y nosotros, adormecidos e inertes, sin capacidad de respuesta. Es por eso que es necesario que despertemos y démonos cuenta que esto es de verdad. Mira tu vida y ve cuánto has madurado en tu vida espiritual. Analízate y pregúntate, ¿dónde te estás fortaleciendo? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿Viene acaso de cuánto dinero tú tienes? ¿Viene de la seguridad de tu fuente laboral? ¿De dónde sacas tu fortaleza? ¿Viene acaso tu fortaleza de ti mismo? No te engañes. No te engañes, porque para hacer frente al enemigo, Pablo nos dice que debemos de ponernos la armadura que Dios nos ha dado. Para que de esta forma podamos resistir a estos enemigos y salir en victoria. Porque no somos llamados, ¿cierto?, a ir y pelear contra estos enemigos. No somos llamados a salir a la calle y expulsar demonios como locos. No, nuestra batalla se pelea de otra manera, de otra forma, con otras armas. Que el Señor nos ayude a poder entender esta realidad. ¿Cuál? Que tenemos enemigos y estos están alineados a desviar nuestro foco y
tentarnos ¿a qué? A confiar y a depender de cualquier cosa, menos de Dios. Menos de Dios. Que el Señor nos ayude en esta línea. Sigamos. Si estos espíritus malignos nos llevan a ver la maldad y la oscuridad que hay en este mundo, debemos saber que estos obedecen a alguien más malo y más aterrador. Sí, hay alguien más malo y más aterrador, ¿cierto? Estamos hablando de Satanás. De Satanás. Porque la Biblia nos habla una y otra vez de él. Y les quiero invitar a que veamos cómo la Biblia habla y lo describe. Quiero dejar que sea la Escritura quien nos muestre la existencia de Satanás. En Isaías 14 y Ezequiel 28 nos menciona que este querubín, ¿cierto?, que brillaba con toda clase de piedras preciosas, este ser angélico, el ser más hermoso jamás creado, cae en el pecado de orgullo y se rebela contra Dios. Eso lo encontramos en Isaías y en Ezequiel 28. En Zacarías 3 vemos cómo él se opuso a la obra de Dios. Él tentó a Eva en Génesis. Jesús mismo creyó en su existencia. Jesús habló de él en Mateo 4, también en Juan 14 y Juan 16. Los apóstoles hablaron de él. Pedro habló de él. Pablo habló de él. Santiago habló de él. En Apocalipsis 16, él desea las naciones. En 1 Tesalonicenses 2, él estorba el Evangelio. Al igual que en 2 Corintios 4. En 1 Timoteo 3, él atrapa y él tiene al impío. 2 Corintios 11 nos muestra que él es un ángel de luz. Él pelea con Miguel en el libro de Judas. Ahora en 1 de Juan 5 nos muestra que él tiene al mundo bajo su dominio. Él opera de manera abierta y encubierta a través de espíritus demoníacos. Él ha trabajado a lo largo de toda la historia. Él trabaja y él no para, porque es tanto su deseo, su hambre de maldad, que no para en su labor de hacer el mal. Además, él tiene nombres personales. Ezequiel 28, él es el querubín ungido. Lucas 11:15, él es el príncipe de los demonios. Juan 8:44, Jesús lo llama como un homicida y un mentiroso. Juan 16, él es el príncipe de este mundo. Efesios 2, él es el príncipe de la potestad del aire. Segunda a Corintios 4, él es llamado el Dios de este siglo. Segunda Corintios 11, él es un imitador. 35 veces es llamado diablo o diablo, que significa calumniador. 52 veces llamado Satanás, que quiere decir adversario. Adversario. Él opera y nos ataca a través de la mentira. Él usa el engaño de forma sutil. Él es un maestro en esto. Nadie lo iguala al momento de engañar. Nadie. Y mayormente a aquellos que son como niños espirituales, movidos de un lado para otro por todo viento de doctrina, de enseñanza. Es por eso que debemos saber quién es nuestro enemigo, saber quién es él, saber cómo opera en nuestra contra. Él nos tienta a confiar, ¿saben en quién? En nosotros mismos. Él nos tienta a confiar en nosotros mismos, a depender de nosotros mismos, a no buscar ayuda. Él sutilmente te tentará a vivir aislado, sin amigos, sin iglesia ni compañero.
Él sabe cuando estás débil. Él sabe cuando estás débil. Él sabe cuando estás cansado. Él sabe cuando estás hambriento. Él sabe cuando tus fuerzas decaen. Y sin lugar a duda, Él usará ese momento y te atacará. Él te atacará. Lleva siglos en esto. Él sabe cómo hacerlo. Él nos puede llevar sutilmente al desánimo, sutilmente al orgullo, y una vez que ha conseguido su objetivo, se ríe, se burla de nosotros como pobres idiotas porque hemos caído en sus mentiras. Él es astuto, Él sabe cómo manejar la situación, Él usa la sociedad, Él usa las esferas políticas y todo cuanto pueda para alejarnos de Dios y de su iglesia, alejarnos del rebaño en el cual Dios nos ha puesto. No caigas, no tienes por qué caer. Dios te ha puesto en una iglesia con compañeros de misión. Dios te ha puesto con personas que están luchando al igual que tú. Miren el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia. Tú no estás solo. Tú no tienes por qué estar solo. Hay otros que tienen que enfrentar al mismo enemigo con las mismas o más tentaciones que tú. No creas que eres el único que está siendo tentado o que está sufriendo. En Primera de Reyes nos muestra la historia cuando Elías, ¿cierto? El gran profeta Elías, después de matar, ¿cierto?, a los profetas de Baal, huye de Jezabel, una mujer pagana, incircuncisa. Él huye, arranca, tiene miedo. Y estando en el desierto, él le pide a Dios que le quite la vida. Imagínense a Elías, el gran profeta de Dios, le pide a Dios que le quite la vida y le dice que has servido con gran celo al Señor, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto, que ha derribado sus altares y que sus profetas fueron muertos, le dice Elías. Dice él, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. Yo soy el único que queda. Yo soy el único profeta y yo soy el único que está sufriendo, le dice Elías a Dios. Y sigue Elías y le dice, todos te han desechado, menos yo. Yo permanezco fiel y ahora quieren matarme. Y Elías sigue en este hilo, ¿cierto?, de sentirse víctima en una tremenda depresión. Imagínense, mató a cientos de profetas horas antes y ahora le pide a Dios que le quite la vida porque es el único que queda. Ante esto, Dios le dice, Elías, no eres el único. Hay muchos más hijos míos sufriendo y batallando. He guardado a 7,000 israelitas que no se han inclinado ante Baal. Dios le dice esto dándole a entender que no era el único que estaba sufriendo, que no era el único que estaba padeciendo, que no era el único que estaba siendo tentado o perseguido. Había más. Entonces tienes que entender que no eres el único que está sufriendo o que está siendo tentado. Desde la salvación que obtuvimos en Cristo, somos parte de una iglesia, donde hay otros hermanos que están sufriendo al igual que uno. Este punto es importante. Es importante entender que no estamos solos en la batalla, que Dios nos ha puesto en medio de una comunidad que tiene el mismo objetivo, glorificar a Dios con nuestras vidas. Procuremos ver a nuestros hermanos como nuestros aliados y no como nuestros enemigos.
porque muchas veces aquellos que están avanzando en la comunidad, ¿cierto?, como nuestros hermanos, los vemos como nuestros enemigos. Los vemos como nuestros enemigos. Y quiero ejemplificar esto de la siguiente manera. Hay una película, ¿cierto?, que se llama Corazón Valiente, donde trabaja él, sí, el mismísimo Mel Gibson, ¿cierto?, como William Wallace, ¿ya? Este es un líder escocés que comienza una batalla, una guerra contra los ingleses buscando su libertad. Y hay una escena que es famosa, donde Mel Gibson, como William Wallace, ¿cierto?, anima al pueblo escocés a luchar por su libertad en este caso. Y la imagen es de los escoceses en un lado y de los ingleses en otro lado, ¿cierto? Esta escena se ha prestado para memes, historias, en fin. Entonces, imagínense, quiero que puedan ustedes imaginar esta escena y que nosotros, la iglesia, somos los escoceses. Esto es interesante. Imagínense a un presbítero siendo Mel Gibson. ¿Ah? Maravilloso. En este caso hay que decir que el más similar sería nuestro amigo Marco, ¿cierto? Él es el que más se parece, en fin, a Mel Gibson. Entonces Marco como Mel Gibson, ¿ya? Pero puede ser el pastor, ¿cierto? Puede ser Juan, Esteban o yo. Eso queda a su imaginación. Para efectos de este ejemplo, Marco es igual a Mel Gibson. Entonces, el punto es que cuando estamos motivando, ¿cierto?, cuando estamos animando a luchar contra el enemigo, imagínense que estamos en eso y viene otro hermano y toma del cuello a Marco, que es Mel Gibson, ¿cierto?, y lo tira al piso y comienza a darle golpes de puño, ¿cierto?, y patadas. ¡Ay, quedan todos asombrados, ¿cierto? Y decimos, oye, hermano, hey, tranquilo. Pucha, dediquémonos, enfoquémonos en pelear, enfoquémonos en la lucha, ya basta de estar entre nosotros, ¿cierto? Vamos a la batalla, no peleen. Y de repente, ¿cierto?, las profesoras de los niños de Kid, ¿cierto?, se agarran del moño. Y vemos ahí a las hermanas Vinca, ¿cierto?, y Joana, pescándose del moño y diciéndole una a otra, sí, es que yo soy la mayor. Y la otra, sí, pero es que tú te aprovechas acá y viene la toma del cuello y queda la embarrada. Entonces comienzan a pelear entre ellas, ¿cierto? Y quedamos todos locos. Y más allá, vemos, cuando estamos ya listos para la batalla, vemos a los liturgos discutiendo entre ellos, ¿cierto? Y haciéndose zancadillas, empujándose y no dejando avanzar al resto. Todo esto termina en una revuelta entre nosotros mismos, dejándonos agotados, golpeados y sin fuerzas. ¿Logran ver la escena? Y mientras ocurre esto, ¿cierto?, el enemigo queda fascinado y dice, oye, están todos locos allá, dice. Van y se sientan a ver cómo nosotros mismos nos destruimos. ¿Logran ver la escena? ¿Les hace sentido un poco la escena? Si bien es cierto, este ejemplo es con un poco de humor, pero el llamado, el que quiero entregar, es asegurarnos que luchamos contra el enemigo indicado, no contra unos, contra otros. Y debemos entender que el enemigo nos tentará. Esa es su pega, es su trabajo. Él nos tentará y lo hace de forma sutil. Recuerden lo que hemos aprendido antes de esta Trinidad satánica que se enfoca en el yo. Mis deseos, mis necesidades, mi voluntad. Mis deseos, mis necesidades, mi voluntad. Y Satanás usará todo cuanto pueda para hacerte caer. Y no solo a ti, sino a tu entorno.
Porque cuando caemos muchas veces dentro de la iglesia, no caemos solos, porque el enemigo es tremendamente astuto y no es solamente a nosotros, porque él sabe que al caer vamos a llevar a otros. Miren dos claros ejemplos de esto rápidamente. Cuando el enemigo nos tienta a caer, por ejemplo, en la autocomplacencia, en sentirme víctima y sentirme el centro de todo, eso no solo me afecta a mí, sino a mi entorno. Miren el ciclo de la conmiseración, el ciclo del yo. Primero está el sentir que yo soy la víctima, que de todo lo que está ocurriendo, yo soy la víctima. Es el primer paso. Después viene la ira. Ira contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi entorno, ya que ellos son los culpables de lo que me está ocurriendo. Ira hacia el pastor o hacia la iglesia porque no me han ayudado. Después de la ira hay otro paso que es la amargura, la cual se esparce y con sus raíces contagiamos a otros a pensar como yo, a murmurar, a hablar mal de otros. Y muchas veces esta escalada termina muchas veces en depresión. Entonces, esto es un ejemplo para que podamos ver que cuando el enemigo nos tienta a nosotros, no solo me afecta a mí, sino también a mi entorno. Otro ejemplo, cuando el enemigo nos tienta, si eres líder de algún ministerio o parte de uno, el enemigo te tentará al desánimo, te va a tentar a ver que eres solo tú el que hace las cosas bien, llevándote, ¿cierto?, a cumplir por cumplir, sin gozo, sin alegría, simplemente hay que cumplir. Y sí, es cierto, hay muchos que no hacen bien su pega dentro de la iglesia y hay que decirlo. Pero hay que estar atentos porque el enemigo usará eso para desanimarte. ¿Y para qué? Para llevarte a criticar a los demás. Que el Señor nos ayude a poder detectar estas tentaciones, estos juegos que el enemigo nos hace. Ahora, ¿sabes cuál es el antídoto de todo esto? El antídoto de todo esto es preocuparte del otro, servir a otro, aprender a que el Evangelio se vive en comunidad. El Evangelio no se vive solo. Es por eso que es urgente, amigos, es urgente que nos ayudemos en esta batalla. ¿Hay otros cristianos luchando contra la tentación? ¿Hay algún hermano que está desalentado? ¿Está algún otro cristiano atravesando por una dificultad? Acompañemos, porque esa tentación, ese desánimo, es una tremenda oportunidad para el crecimiento y para nuestra madurez espiritual. No nos destruyamos, al contrario, dejemos de preocuparnos tanto de nosotros mismos y comencemos a preocuparnos del otro. Comencemos a preocuparnos del otro. Ahora, el consejo es que si eres tú el que necesita ayuda, si eres tú el que está atravesando por situaciones difíciles, el consejo es busca ayuda. Busca ayuda y compañía, no te aísles, porque el enemigo está como león esperando a quien atacar. ¿Y sabes qué ocurre cuando buscas compañía? Cuando buscas ayuda. Cuando tú buscas ayuda, cuando buscas compañía, tú abres espacios para que otros, cuando estén en necesidad, te busquen a ti. Cuando tú estás en angustia y tú buscas a otro, tú estás generando y creando espacios de intimidad, de comunión, de evangelio, para ser acompañado, y de esa forma, cuando otros estén en adversidad, te buscarán,
te buscarán para que los acompañes como tú has sido acompañado. Qué maravilloso es ver cómo el Evangelio nos ayuda a avanzar en cuerpo, a avanzar en comunidad, y de esa forma la madurez espiritual comienza a aflorar, a crecer en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ver primero cómo actúa el enemigo. Él no puede más que tentarnos. Ahí trabaja Él, en esa esfera, tentándote de tal forma que caigas y contigo otros. Entendamos que unidos es la única forma de vencer esta guerra. Y ya para finalizar, veamos algunos recursos disponibles para esta batalla. Esto vamos a ir detallándonos en las próximas semanas, pero algunos herramientas o recursos disponibles para hacer frente a todo esto. Primero, fortalecerse. Tal vez tú actualmente te sientas débil, pero puedes recurrir a la fortaleza que proviene de Dios. Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué maravilloso! Pablo resume de esta forma la vida cristiana. Porque cuando soy débil es ahí, cuando estoy en condiciones de ir a mi Padre amoroso y recibir su fortaleza. ¿Estás débil? Acude ahora mismo a los pies de tu Padre. No esperes más. ¿Estás angustiado? Acude ahora mismo a los pies de tu Padre. ¿Estás en enfermedad? ¿Estás en sufrimiento? Acude a los pies de tu Padre a recibir la fortaleza que Él puede entregarte. Segundo, el poder de la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado, usó la Escritura para hacer frente a los ataques. Escrito está, dijo Él. Es la palabra de Dios, nuestra regla de vida. Y en ella encontramos la forma de hacer frente a todos los ataques de nuestro adversario. La palabra de Dios es nuestra regla de conducta, de fe. Tercero, la oración. Jesús oró, no nos metas en tentación, mas líbranos, ¿no es cierto?, del maligno. En la oración ocurren cosas sobrenaturales. El Dios creador presta oídos a nosotros. ¿Crees tú que si clamas a Él pidiendo fortaleza y protección, Él no te la dará? Por supuesto que sí, Él te la dará. La oración es la línea directa hacia nuestro Padre. Oremos, clamemos para que no nos haga caer en tentación y que nos libre del mal. Cuarto y último, el poder de un Salvador. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el momento de juzgar al mundo y de expulsar al que manda en este mundo. Ahora es el momento de juzgar al mundo, dijo Él, y de expulsar al que manda en este mundo. Jesús dijo estas palabras cuando estaba pronto a consumarse, ¿cierto?, el triunfo de aquel que murió en la cruz. Aquel triunfo que despojó de sus armas a los principados de las tinieblas y destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¡Qué maravilloso! Al igual que David mató a Goliat con la misma espada de aquel gigante, Jesús derrota al enemigo con la misma herramienta por el cual atormentaba a toda la humanidad, la muerte.
Fue ahí donde Jesús lanza su grito triunfal. Consumado es. Qué profundo es poder ver que la muerte, el gran enemigo del hombre, llegó a ser el instrumento por el cual Jesús derrota completamente a Satanás. Qué maravilloso es ver que la derrota de Satanás brota, ¿cierto?, de la obra de Cristo en la cruz, brota de su muerte, de su resurrección. Jesús le dice a Satanás: con aquello que atormentabas, esto es la muerte, yo voy, ¿cierto?, y derroto la muerte, la venzo. Ya no hay más dominio, ya no hay más miedo. Yo tomo tu arma y te derroto con tu arma. ¡Qué maravilla! Poder entender que el cristiano tiene una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, una esperanza que está depositada en lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo. El enemigo es un enemigo vencido. Cristo ya lo derrotó y ahora ya no tiene más poder sobre nosotros. No tiene más poder sobre nosotros. Él ya está derrotado. Él ya está derrotado. Cristo se sumerge en la muerte, ¿cierto? Esta arma que tenía el adversario, y estando ahí, ¿cierto?, Dios lo levanta de entre los muertos, ¿cierto?, derribando toda barrera, todo miedo. ¡Qué maravilla! El poder ver que ya no hay más poder del enemigo sobre nosotros. No menospreciemos la obra maravillosa de nuestro Salvador. No tenemos por qué caer. Cristo ha abierto un camino al Padre, un camino de madurez y crecimiento espiritual. Viendo esto, quiero decirte que has nacido para ganar, que no tienes por qué ser derrotado, no tienes por qué. Haz uso de los recursos que Dios te ha dado y continúa creciendo en las distintas áreas de tu vida. Para meditar y practicar. ¿Dónde estás fortaleciendo tu vida? ¿La estás fortaleciendo completamente en Dios? ¿Estás luchando contra el enemigo indicado? ¿Sabes quién es Él? ¿Has identificado sus artimañas? Y finalmente, ¿estás usando las herramientas que Dios te entregó para vencer a nuestro adversario? Que el Señor nos ayude. Te invito a orar. Señor Dios Padre, te bendigo y te agradezco este tiempo, y te pido que seas tú que nos ayude a fortalecernos completamente en ti. Ayúdanos a poder identificar quién es nuestro enemigo. Ayúdanos a no desgastarnos entre nosotros mismos. Ayúdanos a poder vivir en comunidad. Ayúdanos a poder acompañarnos y sustentarnos unos con otros. Ayúdanos a poder orar en forma ferviente, íntima hacia ti. Ayúdanos a poder orar y poder clamar que nos libres de todo mal, Señor. Agradezco este tiempo y te bendigo y te pido que nos ayudes a poder entender tu palabra y hacer la vida en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de Jesucristo, el amor de nuestro Padre amoroso
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos sus hijos sobre la faz de la tierra. Amén.